Bienvenidos al canal El despertar de la afiliación. La desaparición del universo. Autor Gary Renard. Primera parte. Un susurro en tus sueños. Capítulo 2. La alianza clandestina de J. Parte 4. Gary. Incluso Edgar Cayce dijo que algunas veces las guerras son necesarias. Arten. Hay un mundo de diferencia entre santa y necesaria. Edgar era un hombre bueno y talentoso, pero sería el primero en decirte que él no era J. J se reía ante la idea de espiritualizar la violencia, así como se reía del mundo. Gary. Entiendo. Regresando a nuestro sobreestimado amigo Constantino y algunas de las acciones de la primera iglesia, ustedes están diciendo que muchos de los evangelios y de las ideas alternativas de J fueron eliminados. Pursa. Sí. Y eso hace que sea imperativa una revisión de la historia. ¿Podrías creer que te estamos entregando historia revisada? Pero lo que no entiendes es que todo es historia revisada. Ya sea historia religiosa, natural o política. La verdad es que ustedes no conocen su historia. La historia la escriben los que ganan la guerra. Si las potencias del eje, Roma, Berlín, Tokio, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy estarían leyendo sobre lo grandioso que habían sido Hitler, Mussolini y Toho, y el Holocausto y la violación de Nankín sería algo mencionado por unos cuantos rebeldes que no dudarían en arriesgar sus vidas. Para su fortuna, los aliados ganaron la guerra y ustedes son libres para estudiar espiritualidad en vez de fascismo. Las personas no han sido siempre lo suficientemente afortunadas como para creer en lo que quieren. Mi ministerio después de la crucifixión fue en Siria. En su mayoría, estuve ahí 14 años antes que Pablo. Y también realicé largos viajes a Egipto, Arabia, Persia e incluso India. Mi testimonio de J fue muy directo y basado totalmente en lo que le escuché decir, tanto en público como en privado. En esa época no contábamos historias adornadas. Los primeros evangelios, como el mío, fueron llamados los evangelios de los dichos, porque fueron sencillamente una lista de las enseñanzas que J había dicho y fueron escritos de memoria. Las novelas que se convirtieron en los evangelios fueron escritas más tarde, unos 20 a 60 años después de las cartas de Pablo. A pesar de que sus cartas aparecen después en la Biblia. Puesto que yo estaba sencillamente citando al J público y privado,
mis comunicaciones, incluyendo los evangelios, contenían más un carácter intelectual. Sin embargo, muchos de los dichos en mi evangelio eran mucho más significativos para la cultura del Medio Oriente de esa época que para la cultura occidental de hoy en día. Por lo que explicaré solo unos pocos que considero de mayor relevancia para ti. Siendo el típico estadounidense provinciano que eres, podría ser difícil para ti creer esto. Pero en esa época, la gente del mundo árabe era mucho más avanzada que la gente de Europa o del Imperio Romano Occidental. Debido a tu patrimonio cultural, crees que Europa era la cúspide de la intelectualidad. No obstante, en el Medio Oriente, la ciudad de Petra hacía que la mayoría de Europa pareciera un muladar. Las pirámides de Egipto no lucían en absoluto como en la actualidad. Estaban completamente revestidas de hermosa piedra caliza con la tersura de una seda y podían brillar a través del desierto a una distancia de más de 150 kilómetros. La biblioteca que había en Alejandría, en Egipto, contenía más de 1 millón de documentos que incluían gran parte de la intelectualidad y la historia conocida por la raza humana en esa época, hasta que, por supuesto, fue arruinada parcialmente por los romanos en su invasión, y luego fue sometida a un abandono increíble, pillajes y a unos cuantos incendios después de eso. No digo estas cosas para hacer real la ilusión o para adornar o embellecer los sueños nocturnos. La señalo solamente para demostrarte lo distorsionada que es su visión de la historia. Ustedes han pasado por alto el oscurantismo y creen que Europa y la religión que llegó a ser llamada cristianismo eran de alguna manera superiores al resto del mundo en esa época. No obstante, los europeos fueron los más bárbaros de todos. Y no importa si se trataba de una tribu del norte, romana o una de las tribus cristianas posteriores, como sus muchas acciones violentas demostrarían con tanta claridad. Por desdicha, su interpretación de nuestro hermano J no fue mejor que sus otras conductas. Es cierto que Europa llegó a pasar por un periodo de mejoría, mientras que otras áreas llegaron a declinar o se quedaron rezagadas. Pero la religión cristiana se había desarrollado casi por completo antes, y ciertamente había actuado como una fuerza contraria al Renacimiento, de igual forma que se opone a cualquier cosa que no se ajuste a los estrechos confines de su innoble teología. Gary, no estás siendo muy generoso con el cristianismo. La mayoría de los cristianos que conozco son buenas personas. Arten, no estamos diciendo que no hay nada bueno en el cristianismo, ni que los cristianos no son a veces personas muy respetadas. Pero su religión está llena de contradicciones, porque el mundo es una proyección de la mente que la convirtió en dicha contradicción. Si la mente debe sanarse,
necesita algo que no sea una mezcolanza. En todo caso, no te creas que lo sabes todo y que conoces tu historia, porque solo estás consciente de una pequeña y distorsionada fracción de ella. Observa la historia natural. Hay sólida evidencia científica de que los humanos han existido sobre la Tierra por mucho más tiempo del que la mayoría de sus científicos se atreverían a hablar en público, pues temen que eso podría arruinar sus carreras. Si no se adaptan a los modelos científicos aceptados, entonces su trabajo no podría conseguir financiación y sin dinero están prácticamente arruinados. No esperes estar mejor informado en el futuro cercano por el gobierno y los gigantes intelectuales patrocinados por las corporaciones de tu época. Pero la verdad es que los tipos humanos han construido y destruido muchas civilizaciones tecnológicamente avanzadas en este planeta. El patrón de construir y destruir civilizaciones ha sido repetido muchas veces, de las cuales no tienes idea. A lo que ustedes se refieren como Atlántida es solo un ejemplo, y el mismo patrón se repite mientras hablamos. Gandhi, la gran alma, les advirtió que hay mucho más en la vida que apresurarla. Pero el mundo ha aprendido muy poco, aunque cree que ha aprendido mucho. Gary, algo que dijiste me recordó a un grupo de estudios bíblicos de los que leí, que llegaron a la conclusión de que probablemente J solo dijo un 20% de las cosas que el Nuevo Testamento cita como suyas. Pursa. Sí, en verdad el porcentaje es menor, y algunas de las cosas que creen que él dijo y no dijo están equivocadas. Sin embargo, no vinimos aquí para tratar de realizar una contribución a los estudios bíblicos, los cuales, a pesar de sus útiles contribuciones, son una ciencia deficiente. Gary, ¿deficiente en qué sentido? Pursa. Uno de sus aspectos es que cuantas más ocasiones una cita se resalta en diferentes fuentes, más credibilidad se le otorga. Sin embargo, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas fueron todos copias de fuentes más tempranas, y Mateo y Lucas también fueron copias de una fuente común, así como el libro de Marcos, el cual, aunque fue escrito antes de los otros 3 evangelios tradicionales, aparece de segundo en la Biblia, porque se les metió la idea de comenzar el Nuevo Testamento con ese asunto innecesario de la genealogía en Mateo, que intentó rastrear a J hasta el rey David, con el fin de hacer que se cumpliera la profecía, a pesar de que un supuesto nacimiento virginal anularía todo el asunto de todas maneras. De paso, las escrituras antiguas originales decían que una joven lo daría a luz, refiriéndose al Mesías. Nunca dijo que una virgen lo daría a luz. Eso fue maquinado luego, basado en historias similares de otras religiones antiguas. Gary,
A la gente le encantan las profecías. Arten. Eso es un hecho. Prácticamente todo en la religión cristiana fue tomado prestado de historias y escrituras antiguas, incluyendo, pero no limitándose a ellos, algunos de los antiguos rollos en cobre del Mar Muerto que no sobrevivieron. Por cierto, al comienzo no te hablamos muy bien de los esenios, pero ellos tenían un gran talento para registrar y preservar las escrituras, y eran más devotos a ellas que casi todo el mundo. Gary, ¿no te estarás ablandando respecto a la gente ahora, o sí? Arten, la gente no es ni buena ni mala. Verás, el punto que comenzamos a dejar claro respecto a las reglas de los estudios bíblicos es este. Si los escribanos de los evangelios se copiaron mutuamente, lo cual no era poco usual en esa época, y los eruditos de hoy le dan crédito a las historias y los dichos basados en todas las diferentes fuentes que encuentran, sus descubrimientos serán a veces erróneos, especialmente si la fuente original de la copia era incorrecta en primer lugar, o si la fuente original fue alterada por aquel que la copió y luego se perdió o fue destruida. Gary, de modo que copiar algo no lo hace real, y el hecho de que algo no haya sido muy copiado no lo hace falso. Arten, así es. Eres un alumno excepcional. Ahora te ofrecemos a ti una profecía. Vas a escribir un libro respecto a esto, diciéndole a la gente lo que te hemos dicho. Gary, ¿un libro? Me cuesta trabajo escribir un cheque. Arten, te dará la oportunidad de usar tu memoria y las notas que estás tomando. Gary, no creo que la gente me vaya a creer si les digo que ustedes se me aparecieron así. Arten, en realidad, algunas personas lo creerán y algunas personas no lo creerán. Tengo una sugerencia que te ayudará a empezar y a sentirte tranquilo al respecto. ¿Qué pasa si no tratas de convencer a nadie de creer en nada? Comienza a escribirlo como una historia, como si lo hubieras inventado todo. Luego le vas a decir a la gente que fueron ellos que te inventaron a ti. Todo es un invento. Ese es el punto, mi hermano. Gary, no sé. No creo que sea capaz ni siquiera de usar apropiadamente los signos de puntuación. Arten, ¿qué importa mientras la gente pueda entender la mayoría de las cosas? No te preocupes por los detalles. Solo escribe lo que te estamos diciendo. Lo que importa es el mensaje, no la forma de entrega. Tus errores de puntuación quedarán compensados con la sustancia y la consistencia. Además, podrías sorprenderte. Pide ayuda al Espíritu Santo y todo saldrá bien. Gary, ¿no contradice eso lo que me dijeron antes, de que no le dijera nada a nadie si no quería? ¿Y cómo ustedes no me iban a hablar del futuro y todo eso? Pursa, no te diremos mucho del futuro. Y no tienes que escribir nada si no deseas hacerlo.
Incluso si lo haces, no tienes que aparecer en público si no te sientes cómodo haciéndolo. No te gusta hablar frente a multitudes, ¿no es así? Gary, prefiero clavarme trozos de vidrio en mis nalgas. Pursa, no creo que eso sea necesario. El punto es que eres libre de hacer lo que decidas, pero serás sabio de no hacerlo solo. Deja que J o el Espíritu Santo tome las decisiones por ti cada vez que tengas el tiempo de pedírselo. Tenemos una ventaja al hablar sobre esto, porque todo aquello que va a ocurrir ya ha ocurrido. No te estamos dando una tarea especial, solo te estamos diciendo lo que ya ha ocurrido. Cuando sea apropiado, hablaremos más sobre esto. Gary, me siento un poco incómodo no hablándole sobre esto a Karen. ¿Los vería ella a ustedes si estuviera aquí? Pursa, por supuesto. Los cuerpos que proyectamos son tan densos como el tuyo, aunque nuestros cerebros no lo son. Era una broma. Pero cualquiera sería capaz de vernos así como tú puedes vernos. Aunque le harías un favor a Karen no hablándole de nosotros por un tiempo. Gary, ¿por qué? Pursa, si le hablas de nosotros ahora y ella te cree, lo cual haría, entonces eso alteraría su vida e induciría una serie de eventos que ella no necesita. Es mejor que se lo digas cuando terminen nuestras apariciones. Eres el único que deseamos involucrado ahora mismo. Gary, ¿podría tomar fotografías de ustedes y grabar sus voces? Arten, podrías, pero te daré 3 razones por qué no hacerlo. En primer lugar, te sentirás tentado a probarle a la gente que aparecimos ante ti. No obstante, cualquier actor podría representarnos o simular nuestras voces, por lo que eso no comprobaría nada. En segundo lugar, no es cuestión de probarle a nadie que tienes la razón. Es cuestión de compartir ideas para ayudarlos en su sendero. En tercer lugar, usar nuestras apariciones como un método para inducir a alguien a que crea en nosotros no estaría de acuerdo con lo que estamos enseñando. Deseamos enseñar de una manera que induce a la aplicación práctica que conlleva la experiencia reveladora. Eso es lo que fortalece la fe de una forma genuina. Gary, ¿qué tal que la gente rechace lo que tienen que decir o que lo usen por un tiempo pero luego lo dejen y hagan otra cosa? Arten, esas son respuestas probables, pero algunas personas persistirán y le sacarán el máximo provecho. Y como decimos, no te preocupes por los detalles. Lo que se aprende jamás se desperdicia. Cualquier cosa que aprendas permanece en tu mente para siempre. No puedes perderlo, incluso si no estás consciente de eso. Sigue ahí. Esa es la razón por la que no debes preocuparte demasiado si crees que no llegarás al cielo en esta vida en particular. El aprendizaje no es lineal. No solamente permanece en la mente, sino que puedes estar seguro de que cualquier decisión en apariencia lineal respecto a la reencarnación
no es tomada por el cuerpo ni por la mente humana. Esa decisión es tomada por tu mente en un nivel completamente distinto, dependiendo de si has hecho o no tu parte necesaria para ayudar al Espíritu Santo a sanar tu culpa inconsciente. Gary, qué bien. Entonces ninguno de nosotros somos tan tontos como parecemos. Arden, es cierto. Toda la ignorancia es en verdad represión existente con el fin de producir un efecto particular por una razón específica, la cual trataremos luego. Gary, ajá, me hace gracia. Algunas de las cosas que ustedes dicen resuenan en mi interior como verdaderas, aunque jamás las haya oído antes. Arden, la razón es porque en muchas de tus vidas pasadas no has sido extraño a las instrucciones teosóficas. Durante los últimos años, has visto varias imágenes de cómo lucías en las vidas pasadas. Uno de tus talentos es ver imágenes místicas. Parte de la razón por lo que has tenido muchas experiencias espirituales en esta vida. Y también te fascinan muchas de estas ideas como a un pato le fascina el agua. Es porque tus vidas combinadas de aprendizaje siguen en tu interior. Gary, ¿podrías llevarme en un recorrido rápido de esas vidas? Arden, muy corto. Recuerda, nada de esto te hace único o especial. Casi todos terminan estudiando las mismas cosas. En una ocasión, fuiste muy afortunado por ser un seguidor del gran filósofo de la Cábala, Moisés Cordovero. Su famosa fórmula, Dios es toda la realidad, pero no toda la realidad es Dios, señaló un punto muy importante y además inculcó una distinción vital entre el misticismo cabalístico y el panteísmo. En otro punto en la rueda del tiempo, fuiste un musulmán sufista. Gary, qué divertido. Los judíos y los árabes se han detestado a menudo. No obstante, en diferentes vidas, han sido lo uno y lo otro. Arden, buena observación. Incluso en el nivel de la forma, los árabes y los judíos, así como los serbios y los musulmanes, son básicamente lo mismo, lo cual te demuestra lo lejos que alguien puede llegar para ser diferente. Eso es verdadero en el caso de la mayoría de las personas, solo que algunos ejemplos parecen ser más extremos. Hoy es común que los judíos, los negros y los indios americanos se sientan victimizados por el pasado, pero muchos de ellos quedarían sorprendidos al saber que ellos mismos han sido victimarios en sus vidas anteriores. De la misma manera, hay muchas víctimas de abuso infantil que se convierten en abusadores en la misma vida. Así se perpetúa la danza dualista de la víctima y el victimario, permitiendo que todos en algún momento u otro se coloquen las vestiduras manchadas de sangre del justiciero. Como musulmán sufista, cultivaste en tu interior la idea de unicidad o el monismo, y realizaste progresos en experimentar las cosas en apariencias separadas, como un velo ilusorio cubriendo la verdad eterna. Reconociste la realidad de Dios y la trivialidad de la materia,
y uno de los versos del Corán era tu preferido. Todas las cosas en la creación llegan a extinguirse, mas el rostro de tu Señor en toda su majestad y prodigalidad permanece. También comprendiste que una parte esencial de cada ilusión sería el cambio, o como lo aprendiste en una vida como budista, la impermanencia, la cual es irreal, al contrario de la meta de la luz resplandeciente. Todo este aprendizaje fue muy bien complementado con algo que estudiaste en otra vida, las enseñanzas de Platón, quien hablaba y escribía sobre una idea perfecta tras todas las cosas imperfectas de este mundo. Él la llamaba la bondad y la describía como una realidad eterna, el dominio inalterable ante las vicisitudes del cambio y el deterioro. 6 siglos después, otro de tus maestros, el neoplatónico conocido como Plotino, tomó prestada la postulación de Platón y la expandió diciendo que la bondad es una, e intentaría definirla como la máxima fuente de todo el mundo. No obstante, como ocurrió con todos los demás grandes filósofos de la historia, con la excepción de J, ni Platón ni ninguno de sus sucesores comprendió en dónde se originó el mundo, ni lo más importante, ¿por qué? Gary. Entonces, ¿es probable que Plotino, el popular pupilo de Platón, haya sido un plagiario de los postulados platónicos? Arden. Otro arrebato de esos y serás castigado. Ya has llegado a saber cuándo bromeamos, ¿verdad? El caso es que a Platón le habría gustado Plotino, y deseamos enfatizar que todos estos son senderos imperecederos. Nuestra simplificación excesiva tiene solo la intención de señalarte que tú sí pasaste vidas enteras en estos senderos. La idea de una realidad inalterable no es insignificante. Para entender por qué, echemos un vistazo a la noción del yin y el yang, la cual exploraste durante varias encarnaciones taoístas y budistas en el lejano oriente. Gary, caramba, parece que no he parado de moverme, ¿no creen? Arden, eventualmente todos lo hacen, pero en verdad todo ocurre al mismo tiempo. Como dijo Einstein, el pasado, el presente y el futuro ocurren simultáneamente. Gary, ese Einstein era un tipo muy inteligente. Arden, sí, pero todavía le faltaba aprender que en realidad nada ocurrió. Lo verás. De paso, cuando te dejemos esta noche, sentirás que han pasado un par de horas cuando, según tu reloj, solo habrán transcurrido 20 minutos. Nota. En ese momento le di una mirada a mi reloj y vi que, aunque Pursa y Arden llevaban hablando conmigo lo que parecía más de una hora, solo habían transcurrido 11 minutos. Gary, debes estar bromeando. La manecilla de mi reloj sigue funcionando normal, pero algo muy raro está pasando aquí. Arden, no te preocupes. Sabíamos que esta sería la más larga de nuestras conversaciones y decidimos entonces jugar un poco con el tiempo
en vez de mantenerte levantado hasta tarde. Sabemos que necesitas una buena noche de sueño porque tienes que trabajar en la mañana. El tiempo puede ser alterado porque aunque tu experiencia sea lineal, tú eres en verdad un ser no lineal. Por lo general, no nos gustan los trucos, pero en otra ocasión también nos divertiremos contigo cuando juguemos con el espacio. No el espacio exterior, solo el espacio. Tú no eres un ser espacial, sino un ser no espacial. O como diría un físico, estás teniendo una experiencia local, pero en verdad no eres local. Dijimos que íbamos a hablar contigo sobre el yin y el yang. Y aquí encontramos la misma situación que existe con todas las demás filosofías famosas y espiritualidades de este mundo. La idea original tras el yin, la cual es la energía pasiva o chi, y el yang, la cual es la energía activa, es que provienen del Tao, la quietud absoluta. Pero puesto que el Tao no puede ser percibido por sí mismo, entonces decide dividirse en dos y manifestarse eternamente, dando lugar a una interacción siempre cambiante y en apariencia infinita de fuerzas equilibradoras. Bueno, esta es una descripción muy general. No voy a entrar en el desarrollo del taoísmo, el cual es un proceso extremadamente largo. ¿Pero te suena familiar la idea en general? Gary. Ajá. Entonces las ideas de la nueva era son en verdad muy antiguas. E incluso Platón le debía algo a los maestros que lo precedieron. Arten. Todos lo hacemos. La idea de el uno no fue completamente original, pero aún así, Platón fue un gran filósofo. Incluso J, aunque él era mucho más avanzado, admiraba la historia de la caverna de Platón. Gary, la recuerdo. Mi madre solía leérmela cuando era un niño pequeño. Recuerdo que me producía temor. Arten, ¿por qué crees que tu madre lo hacía? Sabiendo que en realidad no podías entenderla muy bien. Gary, porque ella quería abrir mi mente un poco y dejarme saber que había más ideas diversas disponibles que la basura común que la sociedad intentaba imponerme. Arten, exactamente. Ella era una madre exquisita, y hablaremos un poco más sobre esa historia en un momento. Como te decíamos, la idea tras el yin y el yang no es muy distinta a muchas otras filosofías. Por desdicha, también contiene el mismo error básico de las demás. El yin y el yang interactúan por siempre, y encontrarás un poco de yin en todo el yang y un poco de yang en todo el yin. Y mientras tanto, lo que el mundo se refiere ridículamente como vida, continúa hasta la saciedad. Pero la filosofía nunca se molestó en verdad en considerar la falta de sabiduría en todo esto, excepto para asumir que la conciencia, el chi y la percepción son activos muy valiosos. Para cuando hayamos terminado, tendrás una idea de lo que en verdad son, y también recibirás tu primera lección en cómo cambiarlos radicalmente. Lo que debes recordar ahora es que debido a sus experiencias espirituales, hubo un sentido entre la mayoría de los originadores
de estas ideas de que el uno era inalterable y eterno. Y en ese punto acertaron bastante. Otro punto en que muchos acertaron fue en que todo lo que no era el uno era ilusorio. Incluso el juicio en su forma más básica, así como catalogar algo como bueno o malo, sería diferenciar entre cosas que en verdad son lo mismo debido a su irrealidad. Por consiguiente, no es realmente válido juzgar nada. Gary. Entonces, es el mismo tipo de ausencia de juicio que el Bhagavad Gita describe como cuando el sufrimiento y el gozo son iguales. Arten. Así es. Has hablado como un hindú inteligente que también has sido. Como tal, no necesitabas de la política, excepto por utilidad para reconocer la ilusión. Pero reconocer la ilusión es solo parte del proceso de perdón, como lo ha enseñado Jota. No todo el proceso. El resto viene en camino. Pero antes de que lo sepas, serás uno con la alianza clandestina de Jota. Gary, ¿te molestaría explicarme eso?